Hola mi gente, Dios les bendiga a todos. Qué bueno tenerlos en un nuevo video esta noche aquí acompañándome. Les doy la más cordial bienvenida. Para los que no me conocen, mucho gusto. Yo soy el pastor Andrés González y este es mi canal. Aquí vas a encontrar entrevistas, datos curiosos que hay en la palabra de Dios. Vas a encontrar consejos y sobre todo vas a hallar la palabra de Dios para tu vida. Espero que disfrutes mucho el contenido que voy a compartir contigo esta noche. Vamos a hablar entonces de la famosa batalla entre David y Goliat, quien frente a todo pronóstico nunca debió haber ganado la batalla porque era el más débil. De eso vamos a hablar en esta hora. Esta historia se ha narrado a través de los siglos y se ha utilizado la frase David y Goliat para representar esas victorias inesperadas que a veces tenemos. Pero yo quisiera que en esta hora analizáramos minuciosamente qué fue lo que sucedió en el Valle de Ela, por qué razón Goliat perdió la batalla y por qué fue que David salió vencedor. Los ejércitos en la antigüedad se componían por tres clases de soldados. Los primeros eran los de la caballería, quienes iban montados en sus caballos, en sus carruajes. Los segundos eran los de la infantería, quienes iban a pie, llevando sus pesadas armaduras, sus espadas y sus escudos. Goliat pertenece a la infantería pesada y está pretendiendo tener una lucha cuerpo a cuerpo contra otro soldado tan pesado como él. No sé si tú recuerdas que Saúl, el rey Saúl, le intenta poner su armadura personal a David y cuando se la pone David, se da cuenta de que esta armadura le impide correr, le impide moverse porque nunca lo había hecho. Entonces David ese día no pretendía, no tenía ninguna intención de pelear contra este gigante en el ritual que él acostumbraba de la lucha cuerpo a cuerpo. Lo que David perdió en armadura lo ganó en velocidad. Y los terceros eran los de la artillería, quienes lanzaban flechas o lanzaban las rocas. Así era que se componían los ejércitos en la antigüedad. Eitan Hirsch, un experto en balística de las Fuerzas de Defensa de Israel, hizo recientemente un cálculo en los que halló que una piedra de tamaño medio lanzada por un experto tirador con honda a una distancia de 35 metros habría impactado en la cabeza de Goliat a 34 metros por segundo, una velocidad más que suficiente para perforar el cráneo del rival y en términos de capacidad de detención esto es equivalente a la fuerza de un revólver moderno. El historiador Robert Dorringwent dijo lo siguiente: en otras palabras, las posibilidades que tenía Goliat de ganarle a David, a este experto artillero, eran completamente nulas. Todos sabemos que Goliat tenía las de perder frente a David, porque el factor principal era que la presencia de Dios estaba con David, lo acompañaba, y obviamente con Dios está la victoria más que asegurada. Pero hay otro nivel interpretativo menos evidente en Goliat que quisiera en esta hora analizar minuciosamente. Vamos a ponerle un poquito de atención a lo que viene a continuación. En el año de 1960 salió un artículo en la revista de Asociación Médica de los Estados Unidos, un artículo con respecto a Goliat. Y voy a leerles, si hay algún médico por allí que pueda interpretar lo que voy a leer, por favor nos ayuda. Dice lo siguiente: sin lugar a dudas, el gran tamaño de Goliat se debía a una acromegalia subordinada a un macroadenoma pituitario. El adenoma pituitario al parecer era lo suficientemente grande como para causar deficiencias en la visión al presionar el quiasma óptico, lo que hizo imposible a Goliat ir detrás del joven David mientras éste le rodeaba. La piedra penetró en la bóveda craneal de Goliat a través de un hueso frontal acentuadamente fino, resultado de un agrandamiento del seno paranasal frontal, una característica muy habitual en la acromegalia. La piedra se alojó en la pituitaria hipertrofiada de Goliat y le causó una hemorragia pituitaria que resultó en una herniación transtentorial y en la muerte. Si hay algún médico, por favor, que rápidamente nos diga qué fue lo que acabé de leer. La explicación sobre la posible enfermedad que tenía Goliat la propuso el neurólogo israelí Vladimir Berginer. Véase, aquí abajo voy a dejar una descripción del lugar donde puedes encontrar la información con respecto a la posible enfermedad de Goliat. Como yo no soy médico, he invitado a un gran amigo mío para que nos dé respuesta desde la medicina a la posible enfermedad que tenía Goliat. Él nos va a hablar de gigantismo y nos va a hablar de acromegalia. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Héctor Hernández.
Dios les bendiga, buen día. Mi nombre es Héctor Hernández, médico internista, para compartir en este día algo sobre la acromegalia y el gigantismo. Partimos de que aquí en nuestra cabeza, en el sistema nervioso central, tenemos una glándula, una pequeña glándula, mide más o menos 1 centímetro, pesa más o menos medio gramo y es el centro de regulación de la producción de hormonas. Aquellas sustancias químicas, si podríamos entenderlo así, son como mensajeros que una vez esta glándula los transmite al torrente sanguíneo, ellas viajan a todas las partes del cuerpo para llevar a cabo su acción en unas células que se llaman células blanco. Estas dos enfermedades parten de que esta glándula empieza a producir una de las tantas hormonas en exceso, y es la hormona de crecimiento. ¿En qué se diferencian estas dos enfermedades? Cuando nosotros somos niños y empezamos a crecer, llega un momento de nuestra edad donde ya no podemos crecer más. Se cierran algo dentro de los huesos que se llama epífisis y ya no se puede crecer más. Y más o menos ocurre entre los 15 y los 20 años de edad. Cuando hay un exceso de hormona antes de que se cierren esta estructura a nivel de los huesos, se llama gigantismo. Esta hormona empieza a generar que los huesos crezcan de una manera sobrenatural. El récord más o menos lo tiene una persona descrita en la literatura de 270 centímetros, 2 metros 70 centímetros. Y la acromegalia, que ocurre después de esta edad, o sea, en la edad adulta, se caracteriza principalmente porque hay crecimiento de los últimos huesos que se cierran, por así decir. Por eso la acromegalia se caracteriza en las personas por tener una frente prominente, una mandíbula prominente, las manos prominentes y los pies prominentes. Su promedio de vida tiende a ser menor, teniendo en cuenta que el crecimiento no solamente es de los huesos, sino de otros órganos. Y hay una hiperfunción de algunos órganos, pero no adecuada. Y esto puede conllevar a diferentes enfermedades cardiovasculares y conllevar a la muerte. Su expectativa de vida es menor que la de una persona normal. Espero que esto les sirva. Hay una gran teoría en la Biblia sobre el gigantismo y sobre la acromegalia en diferentes personajes que va a describir nuestro pastor Andrés a través de su enseñanza. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias. Le damos al doctor Héctor Hernández por esa buena disposición que tuvo para traernos esta explicación de lo que es el gigantismo y lo que es la acromegalia. Ahora quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. Si Goliat era tan poderoso como parecía ser, ¿por qué tenía necesidad de llevar delante de él un escudero? En la antigüedad los únicos que tenían escudero eran los arqueros, los que lanzaban flechas, porque con una mano sostenían el arco y con la otra sostenían las flechas. ¿Cuál sería entonces la razón por la que iba delante este personaje acompañando a Goliat? Pero vamos a mirar lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 41, lo siguiente: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. En otras palabras, tenía a alguien cerca de él que lo estaba protegiendo. ¿Por qué razón? ¿Acaso no es el que intimida? ¿Acaso no es el que destruye? ¿Acaso no es el gigante que todos deben de tener miedo? Para mí es realmente desconcertante ver una actitud de estas en un guerrero que se supone que lleva siempre la ventaja. Y la respuesta es muy sencilla. Las personas que sufren de acromegalia por lo general tienen una visión deficiente. Algunos presentan una diplopía o una visión doble. Y vamos a mirar que en Goliat esto se ve a la perfección. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 43, vamos a encontrar la siguiente frase de parte de Goliat hacia David. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Por qué Goliat habla de palos si David solamente traía un solo palo, que era su cayado? Seguramente esto que está viendo Goliat allí, eso se le conoce como diplopía o visión doble. Está viendo que el que desciende allá trae varios palos y por esa razón es que utiliza un lenguaje en plural y no en singular. Y para dar respuesta a la pregunta que hicimos anteriormente, ¿por qué razón Goliat debía tener un escudero?
La respuesta es muy sencilla. El escudero representaba no un escudo para Goliat, sino un guía. Era como una especie de lazarillo. ¿Por qué Goliat andaba tan lentamente? Pues primero porque tenía una pesada armadura que le impedía movilizarse. Y segundo, porque parece ser que lo veía todo borroso. Y cuando él le pide a David que se acerque, era como diciéndole, ven a mí porque es la única manera para poder localizarte. No te alcanzo a ver, no te veo bien. Seguramente si Goliat supiese la clase de tirador con el que se iba a enfrentar, quizás no lo hubiese desafiado como lo desafió y no se hubiese burlado de él como se burló. Este gigante primero observó a David con desdén, luego lo miró con sorpresa y por último lo miró con horror. Así es más o menos como el enemigo nos mira a nosotros. Primero nos mira con desdén, luego nos ve con sorpresa y por último nos ve horrorizado. En conclusión, lo que parecía ser la mayor fortaleza de Goliat se convirtió en su mayor debilidad. Lo que lo hizo crecer tanto fue su punto de quiebre, fue su punto débil, fue su talón de Aquiles. Su gran tamaño era su talón de Aquiles. La verdad es que Goliat nunca tuvo una ventaja sobre David. Primero, porque David tenía la presencia del Dios Todopoderoso con él. Segundo, David era un experto, era un artillero experto en manejar la onda. Y por esa razón, este que viene a enfrentarlo desde la infantería se ve en una gran desventaja con un artillero experimentado como lo era David. Tercero, porque ya sabemos que tenía una armadura muy pesada que le impedía movilizarse. Y cuarto, por la posible enfermedad que tenía, la llamada acromegalia. En otras palabras, y como lo diría un gran escritor que admiro muchísimo, eso fue una crónica de una muerte anunciada. Goliat nunca se imaginó lo que iba a suceder esa tarde en el Valle de Ela. Esta historia se repite diariamente en nuestras vidas. Siempre se levantan gigantes a atemorizarnos, a infundirnos terror, a meternos miedo, gigantes a decirnos que no podemos avanzar, que no podemos seguir, que el propósito de Dios no se va a cumplir en nuestras vidas, y algunos se dejan atemorizar por esos gigantes, algunos se dejan atemorizar por el terror, por el pánico, por el qué dirán, por el señalamiento, y posiblemente hasta los hacen desviar del camino. Pero en esta ocasión yo quiero invitarte a ti que estás viendo este video para que aprendas de esta experiencia. Un gigante que atemorizó al pueblo, pero que hubo un muchachito de 17 años que no se dejó atemorizar y que vio en él la posibilidad de derrotarlo. Ese día en el Valle de Ela, muchos miraron al gigante Goliat y tal vez pensaron, es tan grande que es imposible ganar. Pero cuando David vio al gigante, posiblemente pudo haber pensado, es tan grande que es imposible fallar. Cuando vengan estos gigantes a tratar de dañar el propósito de Dios en tu vida, no olvides esta historia. Los gigantes que se levantan en tu vida y en mi vida no son lo que parecen. Son seres que vienen a atemorizar y a infundir terror y a tratar de dañar lo que Dios ha colocado en ti. Pero en esta hora te estoy invitando para que creas que Dios está de tu lado y que Dios te ha dado la victoria. Si David pudo vencer, tú también puedes vencer. Si David pudo derrotar al gigante, tú también puedes derrotar al gigante. Seguramente se van a levantar gigantes con caras de malos, pero con unos tumores pituitarios que les impiden ir más allá, que les impiden ver más allá. Y eso es lo que tú tienes que aprovechar. Gigantes con sus armaduras pesadas, pero lentos en sus movimientos. Gigantes que posiblemente se van a burlar de ti. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar postrado en el camino llorando mientras este gigante se ríe de ti? ¿O te vas a levantar y vas a confiar en que Dios te va a dar la victoria? Yo creo que es momento de que saques el pequeño David que está dentro de ti, que saques ese valiente y que te pares firme y digas yo voy a vencer en el nombre de Jesús. Espero que te haya gustado mucho este video, no olvides compartirlo, darle like, comenta también, es muy importante saber qué opinión tienes acerca de lo que hemos hablado y por favor suscríbete a mi canal. Recuerda, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo. No es más, muchachos, fue un placer haberles hablado y haberles dado una posible razón desde la parte física del por qué David venció a Goliat. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo grandísimo para todos. Chao.